yepa, yepa, yepa. En un país donde se perdonan los crímenes, donde es muy fácil asesinar, donde los terroristas, narcotraficantes, guerrilleros y autodefensas matan y se les perdonan sus crímenes, es interesante que el debate sobre la despenalización del aborto haya generado y genere tanta polémica y tantas radicalizaciones. Hemos invitado a Mónica Roa, la abogada que se ha encargado de demandar ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto para que se establezca en ciertos casos el aborto no obligatorio, por supuesto, pero sí voluntario. Mónica, bienvenida. Gracias, Ramón. ¿Cómo es la historia de la despenalización que está promoviendo? Empezó con la primera demanda que presentamos el 14 de abril del año pasado, en donde le pedíamos a la Corte que se despenalizara el aborto en 3 circunstancias extremas, que son peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, embarazo como resultado de una violación o un diagnóstico de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. ¿Y qué pasó con el aborto libre que se promovía en los años 70, en donde la ideología liberal proponía que cada mujer era libre de decidir cuándo quería tener un hijo y cuándo no, y ahora ya perdió esa libertad? ¿Qué pasó con ese argumento? Me lo preguntan mucho. Básicamente la razón por la que decimos solicitar a la Corte estas 3 circunstancias extremas es porque los argumentos que desde el derecho internacional existen y que son fuertes y contundentes solamente hacen referencia a esas 3 circunstancias. Si usted me pregunta mi posición personal, yo creo que el aborto debería ser libre por lo menos durante el primer trimestre para que la mujer escoja si quiere o no llevar a término un embarazo. Pero una de las cosas que hago y que le pido a la gente que haga es que separe su posición personal de los argumentos que hoy en día existen en materia constitucional para que la Corte dé su fallo. Y por eso es que solamente le pedimos a la Corte esas 3 circunstancias. Yo no entiendo y mucha gente no entiende por qué, si uno tiene libertad de escoger culto, si tiene libertad de votar por quien quiera, si tiene libertad de escoger la educación que pueda pagar mejor o religiosa o laica, ¿por qué no puede escoger el derecho a procrear cuando le parezca que es conveniente? Estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que si ha sido, para empezar, si hemos llegado al año 2006 en Colombia sin tener ninguna excepción para la penalización total del aborto, y si este proceso en donde estamos pidiendo la despenalización solamente para los casos tan extremos ha sido tan duro, pues obviamente la sociedad al parecer no está lista y los argumentos no están lo suficientemente madurados para hacer esa solicitud. Así como hace 10 años los argumentos no estaban madurados para pedir en estos 3 casos extremos, yo espero que en el devenir de la interpretación jurídica lleve a que de pronto dentro de 10 años salga otra persona a presentar estos nuevos argumentos que van un poco más allá. ¿De cuántos casos al año estamos hablando? Porque las estadísticas en Colombia que conocemos hablan de 300.000 abortos ilegales cada año, 300.000, que es una cifra bastante alta. En el caso de las 3 causales que usted está promoviendo para que se despenalice el aborto, ¿de qué cifra estamos hablando? La verdad no tenemos cifras porque para empezar, es un fenómeno que por ser ilegal es muy difícil de cuantificar. Las pocas estadísticas que tenemos se refieren a la mortalidad materna por causa de abortos ilegales, representa el 17% en Colombia y eso equivale a la 3ª causa de mortalidad materna. Pero eso solamente hace referencia a las mujeres que acudiendo a un aborto clandestino, ilegal e inseguro, terminan teniendo complicaciones, hemorragias o sepsis muy graves que terminan en muertes. Pero eso es solamente una parte de las mujeres que se mueren por no poder interrumpir el embarazo de manera legal. Hay muchas otras muertes que se causan, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y que no puede hacerse el tratamiento de quimioterapia durante el embarazo, no puede interrumpir el embarazo para hacerse el tratamiento de quimioterapia a tiempo y ya después de que da luz el cáncer ha hecho metástasis en otros órganos y no hay quimioterapia que valga. ¿Hay casos o esos son casos forzados que nos estamos...? Existen casos, de hecho hoy estábamos conociendo a través de los medios el caso de una mujer en Pereira que al mes de embarazo fue descubierto y diagnosticado un cáncer de útero y no pudo interrumpir su embarazo para empezar la quimioterapia. Ella dio a luz y después de haber dado a luz vieron que el cáncer había hecho metástasis y en este momento ya está en etapa terminal. No hay nada que hacer y va a dejar huérfanas a 4 hijas menores de edad. Esas estadísticas, dentro de las estadísticas, esa mujer se murió por cáncer, no porque no pudo interrumpir el aborto. Pero seguramente si pudiéramos contar con aborto legal para este tipo de circunstancias, pues podríamos prevenir muchas de esas muertes. ¿Qué ha aprendido usted en todos estos meses, casi años que lleva luchando por despenalizar el aborto en Colombia? ¿Cuál es la lección que le deja su trabajo?
Creo que hay varias. La primera es que hace falta cambiar los términos del debate. Le estaba haciendo falta a la sociedad colombiana dejar un poco el debate en términos de moral y de religión o de cuándo comienza la vida humana, porque son temas que realmente no nos llevan a solucionar el problema. Yo creo que es importante que hoy en día tengamos un debate desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de equidad de género, desde el punto de vista de justicia social. Y este último punto creo que es una de las cosas que más me ha impactado, y es que realmente las mujeres que están pagando el costo de la ilegalidad son las mujeres con menos recursos, las más jóvenes, con menos acceso a información, las mujeres que viven en zonas rurales donde el acceso a abortos clandestinos es todavía más difícil. Y hay una frase que presentó en el concepto que envió a la Corte el Ministerio de Protección Social, que dice que la penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. Y yo creo que esa es una de las cosas como más interesantes, y es que todos los análisis indican que a una mujer no la persuade, una mujer que quiere interrumpir su embarazo, no la persuade el hecho de que el aborto esté penalizado. Ellas igual se arriesgan a lo que sea y usan desde veneno para ratas, líquido de frenos para carros, ganchos de colgar ropa, la ruda, tengo entendido que tiene propiedades abortivas, o tallos de cebolla para interrumpir el embarazo. Y eso es lo que hace, aunque no, a las mujeres no las persuade para no hacerlo, pero sí las obliga a tener como tratamientos muy peligrosos que ponen en peligro su vida y su salud. Implícitamente lo que está diciendo es que las mujeres o las familias, parejas de clase alta o clase media alta que pueden pagar su médico privado, no les importa el tema y prefieren tener la moral o la posición de decir que no al aborto, cuando en realidad ellos, si tienen el problema, abortan con toda libertad. Sí, no lo estoy diciendo implícitamente, lo estoy diciendo explícitamente. Yo he dicho que si las mujeres de la élite colombiana tuvieran que pagar con su vida o con su integridad el costo del aborto ilegal, el tema había cambiado hace mucho tiempo. No solamente pueden pagar un médico privado que les interrumpa el embarazo de la manera más confidencial y segura, sino que también podrían viajar a otro país en donde el aborto esté totalmente legalizado y tengan una interrupción sin ningún problema. De otra parte, también he dicho que no es solamente un asunto de doble moral, sino de triple moral, porque no es solamente que a los hombres, que son los que tradicionalmente han hecho las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres, sino que además a las personas de la élite, que son tradicionalmente las que hacen las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres pobres. Y efectivamente creo que por eso es un asunto de justicia social. Pero es un problema de salud pública, le debe preocupar también a los gobernantes, a los ministros de salud, que se disminuya el caso de abortos ilegales que generan complicaciones médicas que el mismo Estado, como se trata de sectores populares, tiene que cubrir a través de la seguridad pública. De acuerdo, de hecho el Ministerio de Protección Social ya ha sentado una posición pública que ha enviado en un documento a la Corte Constitucional, en donde reconoce que efectivamente el aborto ilegal es un problema de salud pública. Habla del aborto ilegal como la tercera causa de mortalidad materna en el país, una causa que según la Organización Mundial de la Salud es totalmente prevenible. Y efectivamente además tiene unos costos económicos bastante altos para el sistema de salud, todo ese manejo de las complicaciones de los abortos mal hechos. Es mucho más barato hacer un aborto bien hecho, más barato, más seguro, más digno, hacer un aborto bien hecho desde el comienzo. ¿Esto significa un cambio en la forma como se ha trabajado este tema del aborto y de la lucha por despenalizarlo en muchos casos? ¿De dónde viene esa batalla suya? ¿Cómo se origina? ¿Dónde tomó esa vena? Mi interés personal surgió porque vengo trabajando por muchos años desde el derecho internacional en el tema de derechos sexuales y reproductivos, y vi cómo existían argumentos muy fuertes para que Colombia modificara su legislación frente al tema. De otra parte también porque veía... la legislación colombiana es una moderna, mediana, No, atrasada, es de las más retrógradas que hay en el mundo. La población colombiana hace parte del 4% de la población mundial que todavía vive en países en donde el aborto no se permite en ninguna circunstancia. Fíjese que 2 días antes de presentar la primera demanda, el 14 de abril del año pasado, Irán despenalizó el aborto en las mismas 3 circunstancias que estamos pidiendo acá. Irán, que es uno de los países reconocidos como más fundamentalistas, en donde ni siquiera hay una diferencia entre Estado y religión, ya superó el debate y aquí todavía seguimos pataleando y tratando de ofrecer argumentos y convencer a las personas que tenemos que convencer. ¿Y eso la impactó en dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se metió en el tema? Yo estaba trabajando, como le digo, en derechos sexuales y reproductivos. Sabía que existían argumentos fuertes para Colombia y también sabía que en Colombia el tema del aborto era un tema
que muy pocas personas se atrevían a tocar. Y de hecho he venido conociendo como esos miedos desde que me metí de lleno y regresé a vivir a Colombia. Muchos políticos, sobre todo representantes a la Cámara, me cuentan cómo ellos, a pesar de estar a favor del tema, no pueden votar a favor en las discusiones que se hacen en el Congreso porque un sermón de domingo puede acabar con su curul, por ejemplo. Uno de los médicos que estaba trabajando con nosotros al comienzo del proyecto y que iba a ser parte del proyecto para hacer entrevistas y explicar, por ejemplo, cuáles son las malformaciones fetales tan graves o qué tipos de enfermedades ponen en peligro la vida de una mujer embarazada. En el trabajo que él tenía le dijeron, si usted trabaja en ese proyecto, lo despedimos, pierde su trabajo. Hay otras personas que tienen miedo de perder la legitimidad para hablar de ciertos temas. Hay otras personas que pueden perder la financiación para ciertos proyectos por hablar sobre el tema del aborto. Entonces realmente hay razones serias por las cuales muy pocas personas se atrevían a hablar del tema, pero creo que una vez roto el tabú y a medida en que cada vez más personas como que salen del closet a apoyar la despenalización del aborto, pues otras se sienten con la libertad y con el deber de también salir a apoyarlo, y hoy en día yo realmente estoy impresionada porque hemos recibido apoyo desde todas las esquinas políticas, corrientes ideológicas, disciplinas, y es cada vez pues más contundente y más unánime el apoyo para la despenalización. Pero también es más fuerte desde el otro lado los avisos de prensa, la movilización, las cartas que hacen que niños le envíen manipuladamente a la Corte Constitucional para que se pronuncie en contra. O sea, por lado y lado hay una polarización muy bien interesante que explica que en Colombia ese debate se dé en términos tan retrógrados, como hemos dicho. No tengo ni idea qué lo explica. Yo sé que efectivamente así sucede y es la razón por la que hemos presentado este proyecto de una manera muy poco apasionada. Yo nunca digo lo que yo opino, yo presento hechos. El aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad materna. Miren las estadísticas, lo dice el Ministerio de Protección Social. Colombia está incumpliendo sus obligaciones de derecho internacional, miren las recomendaciones. Nunca es una opinión propia. Y efectivamente ha habido oposición muy fuerte, pero yo creo que cada vez es más claro que es un grupo muy particular, con unos intereses muy particulares y que cada vez se van quedando más sin argumentos. Yo, por ejemplo, he sido muy clara cuando digo que no le estoy pidiendo a la Iglesia Católica que cambie su posición frente al aborto. Para mí, si la Iglesia quiere seguir estando en contra y quiere seguir diciendo no al aborto en ninguna circunstancia, pues es perfectamente respetable y allá verá cada católico o católica en este caso, si quiere o no seguir los lineamientos de su iglesia. Pero el hecho de que la iglesia esté en contra no creo que sea una razón suficiente para que el tema sea considerado delito. La iglesia, por ejemplo, está en contra del uso del condón y usar condón no es un delito. Y cada persona, católico o no, pues verá si quiere o no usarlo, y el Estado tiene su obligación de salud pública totalmente independiente de lo que considere la iglesia. En ese sentido he estado tratando de separar los debates y decir que efectivamente el aborto puede tener unas implicaciones morales, pero que esas implicaciones morales se deciden de manera absolutamente individual, y lo que sí tiene que debatir la sociedad es el problema desde el punto de vista de salud pública, equidad de género y justicia social. Vamos a hacer una pausa para que respiren los televidentes y ya volvemos. Por lo menos desde los años 70 o a finales de los 60 se empezó en Colombia a discutir proyectos de ley que se presentaron en el Congreso por parte de la representante Consuelo Lleras Puga y después por otras representantes, pero no había una evolución muy grande. En esa época se hablaba de la libertad de la mujer para abortar y hacía parte de una corriente feminista muy grande que obedeció a la liberación sexual que vino con la píldora, en donde la mujer tenía la absoluta libertad de tener sexo con quien quisiera y por supuesto eso aumentó el riesgo de los embarazos en todo el mundo y de ahí se llevó a la práctica de establecer el aborto libre de acuerdo a la voluntad de cada persona, pero en Colombia parece que eso no ha evolucionado hacia adelante sino hacia atrás, como tantos otros temas en este país, pero ¿a qué se debe eso, Mónica? No sé, pero muchos proyectos de ley se han hundido en el Congreso porque no logran una votación favorable y se han presentado de muchas maneras dentro de muchos contextos como ley de salud sexual y reproductiva, o específicamente sobre el aborto o dentro de reformas del Código Penal y realmente nunca se logra avanzar en el tema. El máximo avance que se ha logrado se logró en el año 2000 con la reforma del Código Penal, gracias al doctor Alfonso Gómez Méndez, que era fiscal en esa época,
en donde hay un parágrafo que permite al juez no enviar a la cárcel a la mujer que se practique un aborto cuando las condiciones son condiciones extraordinarias anormales de motivación. Eso realmente no está muy bien definido y en la práctica no sé qué tanto lo usan los jueces, pero ha sido el mayor avance que se ha logrado, y en esa época yo estaba viviendo en Nueva York y veía en los titulares de los periódicos: se despenalizó el aborto en Colombia, y yo, ¿cómo así? No puede ser, ¿a qué horas pasó esto que no me enteré? Y realmente lo único que había sucedido era que le estaban dando la facultad a los jueces de no enviar a la cárcel a las mujeres que se practicaban abortos en casos de violación y con circunstancias extraordinarias anormales de motivación. Pero cada vez vamos más de para atrás. ¿Cómo se explica esa involución en la filosofía del derecho colombiano con respecto al aborto? En el mundo se evoluciona y aquí se involuciona. Pues no estoy muy segura que involucionemos, pero claramente estamos estancados en el debate. Y yo creo que una de las razones es porque esa transición de ser un Estado católico a ser un Estado laico no se ha terminado de hacer. La separación entre Estado e Iglesia ocurrió en la reforma constitucional del 91, pero en el año 94 teníamos una Corte Constitucional que estaba usando encíclicas papales para justificar la penalización del aborto. Fue la primera vez que se demandó el tema frente a la Corte, y el argumento que se usó para decir que la penalización del aborto era constitucional fueron las encíclicas Humana Vitae del Papa Juan Pablo II. 1520, por ahí más o menos. No, la verdad no tengo ni idea, pero sé que eran como encíclicas papales, que es claramente un claro desconocimiento de ese tránsito a un Estado secular. Y yo creo que cada vez avanzamos un poquito en entender que son dos debates distintos, y espero que eso lo entienda así la Corte. Pero obviamente la Iglesia sigue teniendo un poder bastante fuerte dentro de esta sociedad, y como le digo, en muchas circunstancias puede persuadir a ciertas personas que pueden estar a favor de no expresarse a favor o de no votar a favor de este tipo de proyectos. Usted dijo hace un rato que se había roto con el trabajo que habían hecho usted y su grupo, la barrera que existía para enfrentar el tema en el país, pero uno ve que el fallo de la Corte, de todas formas, inhibitorio, lo que muestra es una tendencia igualmente conservadora de prohibir el aborto con cualquier tipo de excusa. No hay una evolución jurídica de la jurisprudencia colombiana en ese sentido, pero usted parece entender que sí la va a ver. Pues he pensado obviamente mucho cuáles son las implicaciones de ese fallo inhibitorio de la Corte, y he llegado a varias conclusiones. La primera es que no solamente le pasa a la Corte colombiana, sino que en general alrededor del mundo, cualquier corte que se le pida que tome una decisión que sea un poco más liberal de lo que la sociedad es en ese momento, siempre tiene estándares procedimentales mucho más altos que lo que tiene para otros casos en temas diferentes. Yo creo que eso puede explicar la razón por la que la Corte argumentó que la demanda original tenía ciertos errores, entre comillas, que tenían que ser modificados. Otra de las razones, otra de las reflexiones que he tenido... Pero eso puede ser una excusa para no abordar el tema del fondo y evitar que haya una decisión que le cierre la puerta definitivamente al aborto aún en casos de salud. Pero precisamente esa es otra de las reflexiones, y es que muchas personas me han preguntado si eso fue una decisión que hizo la Corte para evadir la responsabilidad de tomar una decisión. Y eso lo hubieran podido hacer fácilmente si hubieran dicho cosa juzgada. Ya la Corte se pronunció en el pasado sobre el tema del aborto y no tenemos por qué volver a pronunciarnos sobre un mismo tema. Eso atenta contra la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, y hubieran perfectamente podido decir, ya la Corte anterior falló sobre el tema y nosotros no tenemos por qué volver a pronunciarnos, y en ese sentido no se hubieran comprometido con un sí ni con un no, sino lavada de manos total, con todo lo contrario. Y yo creo que también si hubieran querido decir que no, ya lo hubieran dicho. Yo creo que el fallo inhibitorio y sobre todo las tres indicaciones que usó la Corte, que quiso que se modificaran en la segunda demanda, lo que hace es abrirle un campo de acción más grande a la Corte para que puedan tener más flexibilidad y creatividad en la manera como van a decidir. La primera demanda yo decía, demando este artículo por esta razón y quiero que se decida así. La Corte me dijo, usted no puede demandar solamente este artículo, demande todos los que son relevantes. Y usted no puede decir que quiero que falle así, sino pida inconstitucionalidad total y nosotros veremos cómo fallamos. Entonces lo que ellos me obligaron a hacer de alguna manera con ese fallo inhibitorio fue abrirles el campo de acción, y espero que eso facilite el debate al interior de la Corte y el consenso, lograr un consenso de una mayoría. O sea, es probable que ahora sí la Corte pueda expresar el fallo colectivo que determine si puede o no haber aborto en Colombia, en vez de eludir su responsabilidad. Eso espero que haga. Nosotros ya modificamos la demanda
y lo hemos sostenido desde ese entonces, es que si la Corte quiere ver la demanda escrita de otra manera para dar un fallo de fondo, pues se la presentamos como ellos la quieran ver. Lo importante es que haya un fallo de fondo y que se le dé una solución al problema. Hablemos un poco de la opinión pública. Usted ha hecho un trabajo de comunicación bastante importante, se refleja en la forma como el país participa a través de los medios y en muchas instancias en este debate. ¿Cuál es su balance? ¿Hay una evolución positiva? ¿Por qué la gente está participando tanto? Antes era muy poco recibido el debate público sobre el tema y ahora sí se da. ¿Cómo se explica? Yo creo que hacía falta cambiar el tono del debate, democratizar un poco tanto los actores como los argumentos del debate. Anteriormente las principales fuentes para los medios eran los sacerdotes y los principales argumentos eran de tipo moral y religioso. Hoy en día tenemos a médicos, psicólogos, pedagogos, personajes que lideran la opinión pública, políticos, feministas, abogados, constitucionalistas, internacionalistas, todos opinando frente al tema y todos además ofreciendo nuevos argumentos desde cada disciplina. Eso yo creo que ha renovado el debate totalmente, ha llamado la atención de muchos sectores que antes no se sentían tan involucrados. Yo creo que cada vez la gente se siente más con el deber de expresar públicamente su posición frente al tema y de comprometerse pues de manera seria con la despenalización. Eso también lo vemos frente a las intervenciones que se han presentado ante la Corte Constitucional. Tengo entendido que es una de las demandas que ha generado un mayor número de intervenciones ciudadanas que se han hecho llegar a la Corte. Pero porque hay muchos recursos atrás, o sea, los grupos que se oponen son muy radicales y tienen mucha incidencia en instancias de poder y obtienen recursos para hacer este tipo de campañas. Sí, pero las intervenciones no solamente han sido en contra, también han sido a favor. Nosotros estamos gratamente sorprendidos con el apoyo que hemos recibido. Por ejemplo, por primera vez en la historia la Procuraduría General de la Nación está apoyando la despenalización, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una Profamilia, por ejemplo, por primera vez está hablando sobre el tema. Desde el punto de vista internacional, Human Rights Watch por primera vez en la historia habla del aborto como un derecho humano y de la total prohibición del aborto como una violación de los derechos de las mujeres y le presentó a la Corte un concepto al respecto. La Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, muchas universidades también acá en Colombia, representantes de la Federación Internacional de Ginecobstetras, de la Organización Mundial de la Salud. Cada vez más hay más autoridades dentro de las distintas disciplinas que hablan frente al tema. Una de las últimas, que además me tiene muy contenta, es la Academia Nacional de Medicina. Menos mal. Ya Sí. volvemos para continuar con Mónica Roa analizando el tema de la demanda de despenalización del aborto ante la Corte Constitucional. Mientras las libertades individuales avanzan en todo el mundo y se establecen más derechos para los individuos, la pelea contra el aborto hace que se restrinjan muchos de esos principios y derechos que tiene cada ciudadano. Elabórenos eso un poco, Mónica. Pues claramente la total penalización del aborto es una violación a una serie de derechos, particularmente de las mujeres. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas ha establecido que la clara relación que hay entre los altos índices de mortalidad materna y las leyes altamente restrictivas frente al aborto es una violación del derecho a la vida de las mujeres. El Comité de la CEDAW también de Naciones Unidas, que es el que está para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, ha dicho que no hay ninguna práctica médica que solamente necesiten los hombres que sea considerado un delito, mientras que en este caso es una práctica médica que las mujeres necesitan incluso en algunos casos para salvar su propia vida y que es condenada dentro del derecho penal. Esa es una clara violación al derecho a la igualdad. Y la otra violación al derecho a la igualdad es la que hablábamos antes, que es la diferencia entre las mujeres que tienen recursos y las que no. Entonces, todos estos derechos son los que estamos argumentando como derechos fundamentales violados con la total penalización del aborto. Y obviamente el otro es el más tradicional, que es el usar a la mujer como máquina reproductiva, desconociendo su plan de vida, obligándola a llevar a cabo embarazos no deseados en contra de su voluntad. Pero pues ese es el argumento más tradicional. Hay unos mucho más concretos y persuasivos que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos. Hay de pronto un mecanismo ahí oculto del machismo masculino, pues claro, machismo masculino por supuesto, pero ese machismo que se niega a aceptar el nuevo rol de la mujer en este tipo de sociedades
y que quiere castigarla justamente impidiéndole que pueda ser libre para abortar? Otra vez eso no me parece tan implícito, creo que es bastante explícito. Obviamente los hombres han sido los que han escrito las leyes tradicionalmente y yo estoy convencida que la mujer ha ganado muchos derechos, pero en el área donde todavía está muy quedada es en el tema del control de su propio cuerpo y de su propia sexualidad. Las mujeres todavía siguen estando sujetas a lo que los hombres determinen que van a hacer con sus cuerpos, entonces si las quieren violar todavía tienen la posibilidad de hacerlo y los jueces van a seguir diciendo que quién las manda a ponerse ropa interior seductiva y haber provocado al violador a que la violara. Cuando yo estudié Derecho, que no fue hace mucho, el violador que se casara con su víctima quedaba exento de cualquier responsabilidad ¿Y podía penal. violar a su esposa? En esa época ni siquiera se reconocía que existía la violación conyugal, hoy ya se reconoce que eso es un delito. Y además es un delito agravado por la confianza que debería existir entre las dos personas. Pero son avances que van muy despacito y realmente esa autodeterminación sexual y reproductiva es lo que ha sido más trabajoso defender y conseguir como reconocimiento de derechos. Mónica Roa, muchísimas gracias, nos ha ilustrado bastante esta noche sobre el debate que hay en la Corte Constitucional. Esperamos que el fallo de la Corte obedezca a los principios modernos que tienen que aplicarse sobre la mujer. Muchísimas gracias. A ti, Ramón, muchas gracias. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien faut-il. Media alta que pueden pagar su médico privado, no les importa el tema y prefieren tener la moral o la posición de decir que no al aborto, cuando en realidad ellos, si tienen el problema, abortan con toda libertad. Sí, no lo estoy diciendo implícitamente, lo estoy diciendo explícitamente. Yo he dicho que si las mujeres de la élite colombiana tuvieran que pagar con su vida o con su integridad el costo del aborto ilegal, el tema había cambiado hace mucho tiempo. No solamente pueden pagar un médico privado que les interrumpa el embarazo de la manera más confidencial y segura, sino que también podrían viajar a otro país en donde el aborto esté totalmente legalizado y tengan una interrupción sin ningún problema. De otra parte, también he dicho que no es solamente un asunto de doble moral, sino de triple moral, porque no es solamente que a los hombres, que son los que tradicionalmente han hecho las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres, sino que además a las personas de la élite, que son tradicionalmente las que hacen las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres pobres. Y efectivamente creo que por eso es un asunto de justicia social. Pero es un problema de salud pública, le debe preocupar También a los gobernantes, a los ministros de salud, que se disminuya el caso de abortos ilegales que generan complicaciones médicas que el mismo Estado, como se trata de sectores populares, tiene que cubrir a través de la seguridad pública. De acuerdo, de hecho el Ministerio de Protección Social ya ha sentado una posición pública que ha enviado en un documento a la Corte Constitucional, en donde reconoce que efectivamente el aborto ilegal es un problema de salud pública, habla del aborto ilegal como la tercera causa de mortalidad materna en el país, una causa que según la Organización Mundial de la Salud es totalmente prevenible. Y efectivamente además tiene unos costos económicos bastante altos para el sistema de salud, todo ese manejo de las complicaciones de los abortos mal hechos. Es mucho más barato hacer un aborto bien hecho, más barato, más seguro, más digno, hacer un aborto bien hecho desde el comienzo. ¿Esto significa un cambio en la forma como se ha trabajado este tema del aborto y la lucha por despenalizarlo en muchos casos? ¿De dónde viene esa batalla suya? ¿Cómo se origina? ¿Dónde tomó esa vena? Mi interés personal surgió porque vengo trabajando por muchos años desde el derecho internacional en el tema de derechos sexuales y reproductivos y vi cómo existían argumentos muy fuertes para que Colombia modificara su legislación frente al tema. De otra parte también veía... Porque la legislación colombiana es una moderna, mediana, atrasada, no, es de las más retrógradas que hay en el mundo. La población colombiana hace parte del 4% de la población mundial que todavía vive en países en donde el aborto no se permite en ninguna circunstancia. Fíjese que 2 días antes de presentar la primera demanda, el 14 de abril del año pasado,
Irán despenalizó el aborto en las mismas 3 circunstancias que estamos pidiendo acá. Irán, que es uno de los países reconocidos como más fundamentalistas, en donde ni siquiera hay una diferencia entre Estado y religión, ya superó el debate y aquí todavía seguimos pataleando y tratando de ofrecer. Ha dicho que no hay ninguna práctica médica que solamente necesiten los hombres que sea considerado un delito, mientras que en este caso es una práctica médica que las mujeres necesitan incluso en algunos casos para salvar su propia vida, y que es condenada dentro del derecho penal. Esa es una clara violación al derecho a la igualdad. Y la otra violación al derecho a la igualdad es la que hablábamos antes, que es la diferencia entre las mujeres que tienen recursos y las que no. Entonces, todos estos derechos son los que estamos argumentando como derechos fundamentales violados con la total penalización del aborto. Y obviamente el otro es el más tradicional, que es el usar a la mujer como máquina reproductiva, desconociendo su plan de vida, obligándola a llevar a cabo embarazos no deseados en contra de su voluntad. Pero pues ese es el argumento más tradicional. Hay unos mucho más concretos y persuasivos que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos. Hay de pronto un mecanismo ahí oculto del machismo masculino, pues claro, machismo masculino por supuesto, pero ese machismo que se niega a aceptar el nuevo rol de la mujer en este tipo de sociedades y que quiere castigarla justamente impidiéndole que pueda ser libre para abortar. Otra vez eso no me parece tan implícito, creo que es bastante explícito. Obviamente los hombres han sido los que han escrito las leyes tradicionalmente, y yo estoy convencida que la mujer ha ganado muchos derechos, pero en el área donde todavía está muy quedada es en el tema de el control de su propio cuerpo y de su propia sexualidad. Las mujeres todavía siguen estando sujetas a lo que los hombres determinen que van a hacer con sus cuerpos. Entonces, si las quieren violar, todavía tienen la posibilidad de hacerlo, y los jueces van a seguir diciendo que quién las manda a ponerse ropa interior seductiva y haber provocado al violador a que la violara. Cuando yo estudié Derecho, que no fue hace mucho, el violador que se casara con su víctima quedaba exento de cualquier responsabilidad penal. ¿Y podía violar a su esposa? En esa época ni siquiera se reconocía que existía la violación conyugal. Hoy ya se reconoce que eso es un delito. Y además es un delito agravado por la confianza que debería existir entre las dos personas. Pero son avances que van muy despacito, y realmente esa autodeterminación sexual y reproductiva es lo que ha sido más trabajoso defender y conseguir como reconocimiento de derechos. Mónica Roa, muchísimas gracias, nos ha ilustrado bastante esta noche sobre el debate que hay en la Corte Constitucional. Esperamos que el fallo de la Corte obedezca a los principios modernos que tienen que aplicarse sobre la mujer. Muchísimas gracias. A ti, Ramón, muchas gracias. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Alta. En el caso de las 3 causales que usted está promoviendo para que se despenalice el aborto, ¿de qué cifra estamos hablando? La verdad no tenemos cifras porque para empezar, es un fenómeno que por ser ilegal es muy difícil de cuantificar. Las pocas estadísticas que tenemos se refieren a la mortalidad materna por causa de abortos ilegales. Representa el 17% en Colombia, y eso equivale a la 3ª causa de mortalidad materna. Pero eso solamente hace referencia a las mujeres que, acudiendo a un aborto clandestino, ilegal e inseguro, terminan teniendo complicaciones, hemorragias o sepsis muy graves que terminan en muertes. Pero eso es solamente una parte de las mujeres que se mueren por no poder interrumpir el embarazo de manera legal. Hay muchas otras muertes que se causan, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y que no puede hacerse el tratamiento de quimioterapia durante el embarazo, no puede interrumpir el embarazo para hacerse el tratamiento de quimioterapia a tiempo, y ya después de que da luz el cáncer ha hecho metástasis en otros órganos y no hay quimioterapia que valga. ¿Hay casos o esos son casos forzados que nos estamos...? Existen casos, de hecho hoy estábamos conociendo a través de los medios el caso de una mujer en Pereira que al mes de embarazo fue descubierto y diagnosticado un cáncer de útero y no pudo interrumpir su embarazo para empezar la quimioterapia. Ella dio a luz y después de haber dado a luz vieron que el cáncer había hecho metástasis y en este momento ya está en etapa terminal. No hay nada que hacer y va a dejar huérfanas a 4 hijas menores de edad. Esas estadísticas, dentro de las estadísticas, esa mujer se murió por cáncer.
no porque no pudo interrumpir el aborto, pero seguramente si pudiéramos contar con aborto legal para este tipo de circunstancias, pues podríamos prevenir muchas de esas muertes. ¿Qué ha aprendido usted en todos estos meses, casi años que lleva luchando por despenalizar el aborto en Colombia? ¿Cuál es la lección que le deja su trabajo? Creo que hay varias. La primera es que hace falta cambiar los términos del debate. Le estaba haciendo falta a la sociedad colombiana dejar un poco el debate en términos de moral y de religión o de cuándo comienza la vida humana, porque son temas que realmente no nos llevan a solucionar el problema. Yo creo que es importante que hoy en día tengamos un debate desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de equidad de género, desde el punto de vista de justicia social. Y este último punto creo que es una de las cosas que más me ha impactado, y es que realmente las mujeres que están pagando el costo de la ilegalidad son las mujeres con menos recursos, las más jóvenes, con menos acceso a información, las mujeres que viven en zonas rurales donde el acceso a abortos clandestinos es todavía más difícil. Y hay una frase que presentó en el concepto que envió a la Corte el Ministerio de Protección Social, que dice que la penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. Y yo creo que esa es una... Yapa, yapa, yapa. En un país donde se perdonan los crímenes, donde es muy fácil asesinar, donde los terroristas, narcotraficantes, guerrilleros y autodefensas matan y se les perdonan sus crímenes, es interesante que el debate sobre la despenalización del aborto haya generado y genere tanta polémica y tantas radicalizaciones. Hemos invitado a Mónica Roa, la abogada que se ha encargado de demandar ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto para que se establezca en ciertos casos el aborto no obligatorio, por supuesto, pero sí voluntario. Mónica, bienvenida. Gracias, Ramón. ¿Cómo es la historia de la despenalización que está promoviendo? Empezó con la primera demanda que presentamos el 14 de abril del año pasado, en donde le pedíamos a la Corte que se despenalizara el aborto en 3 circunstancias extremas, que son peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, embarazo como resultado de una violación o un diagnóstico de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. ¿Y qué pasó con el aborto libre que se promovía en los años 70, en donde la ideología liberal proponía que cada mujer era libre de decidir cuándo quería tener un hijo y cuándo no, y ahora ya perdió esa libertad? ¿Qué pasó con ese argumento? Me lo preguntan mucho. Básicamente la razón por la que decidimos solicitar a la Corte estas 3 circunstancias extremas es porque los argumentos que desde el derecho internacional existen y que son fuertes y contundentes solamente hacen referencia a esas 3 circunstancias. Si usted me pregunta mi posición personal, yo creo que el aborto debería ser libre por lo menos durante el primer trimestre para que la mujer escoja si quiere o no llevar a término un embarazo. Pero una de las cosas que hago y que le pido a la gente que haga es que separe su posición personal de los argumentos que hoy en día existen en materia constitucional para que la Corte dé su fallo. Y por eso es que solamente le pedimos a la Corte esas 3 circunstancias. Yo no entiendo, y mucha gente no entiende, por qué, si uno tiene libertad de escoger culto, si tiene libertad de votar por quien quiera, si tiene libertad de escoger la educación que pueda pagar mejor o religiosa o laica, ¿por qué no puede escoger el derecho a procrear cuando le parezca que es conveniente? Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que si ha sido, para empezar, si hemos llegado al año 2006 en Colombia sin tener ninguna excepción para la penalización total del aborto, y si este proceso en donde estamos pidiendo la despenalización solamente para los casos tan extremos ha sido tan duro, pues obviamente la sociedad al parecer no está lista y los argumentos no están lo suficientemente madurados para hacer esa solicitud. Así como hace 10 años los argumentos no estaban madurados para pedir en estos 3 casos extremos, yo espero que en el devenir de la interpretación jurídica lleve a que de pronto dentro de 10 años salga otra persona a presentar estos nuevos argumentos que van un poco más allá. ¿De cuántos casos al año estamos hablando? Porque las estadísticas en Colombia que conocemos hablan de 300.000 abortos. Yapa, yapa, yapa. En un país donde se perdonan los crímenes, donde es muy fácil asesinar, donde los terroristas, narcotraficantes, guerrilleros y autodefensas matan y se les perdonan sus crímenes, es interesante que el debate sobre la despenalización del aborto haya generado y genere tanta polémica y tantas radicalizaciones. Hemos invitado a Mónica Roa, la abogada que se ha encargado de demandar ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto para que se establezca en ciertos casos el aborto no obligatorio, por supuesto, pero sí voluntario. Mónica, bienvenida. Gracias, Ramón. ¿Cómo es la historia de la despenalización que está promoviendo?
Empezó con la primera demanda que presentamos el 14 de abril del año pasado, en donde le pedíamos a la Corte que se despenalizara el aborto en 3 circunstancias extremas, que son peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, embarazo como resultado de una violación o un diagnóstico de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. ¿Y qué pasó con el aborto libre que se promovía en los años 70, en donde la ideología liberal proponía que cada mujer era libre de decidir cuándo quería tener un hijo y cuándo no, y ahora ya perdió esa libertad? ¿Qué pasó con ese argumento? Me lo preguntan mucho. Básicamente la razón por la que decimos solicitar a la Corte estas 3 circunstancias extremas es porque los argumentos que desde el derecho internacional existen y que son fuertes y contundentes solamente hacen referencia a esas 3 circunstancias. Si usted me pregunta mi posición personal, yo creo que el aborto debería ser libre por lo menos durante el primer trimestre para que la mujer escoja si quiere o no llevar a término un embarazo. Pero una de las cosas que hago y que le pido a la gente que haga es que separe su posición personal de los argumentos que hoy en día existen en materia constitucional para que la Corte dé su fallo. Y por eso es que solamente le pedimos a la Corte esas 3 circunstancias. Yo no entiendo, y mucha gente no entiende, por qué, si uno tiene libertad de escoger culto, si tiene libertad de votar por quien quiera, si tiene libertad de escoger la educación que pueda pagar mejor o religiosa o laica, ¿por qué no puede escoger el derecho a procrear cuando le parezca que es conveniente? Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que si ha sido, para empezar, si hemos llegado al año 2006 en Colombia sin tener ninguna excepción para la penalización total del aborto, y si este proceso en donde estamos pidiendo la despenalización solamente para los casos tan extremos ha sido tan duro, pues obviamente la sociedad al parecer no está lista y los argumentos no están lo suficientemente madurados para hacer esa solicitud. Así como hace 10 años los argumentos no estaban madurados para pedir en estos 3 casos extremos, yo espero que en el devenir de la interpretación jurídica lleve a que de pronto dentro de 10 años salga otra persona a presentar estos nuevos argumentos que van un poco más allá. ¿De cuántos casos al año estamos hablando? Porque las estadísticas en Colombia que conocemos hablan de 300.000 abortos ilegales cada año, 300.000, que es una cifra bastante... Y segura, sino que también podrían viajar a otro país en donde el aborto esté totalmente legalizado y tengan una interrupción sin ningún problema. De otra parte, también he dicho que no es solamente un asunto de doble moral, sino de triple moral, porque no es solamente que a los hombres, que son los que tradicionalmente han hecho las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres, sino que además a las personas de la élite, que son tradicionalmente las que hacen las leyes, no les importa lo que les pase a las mujeres pobres. Y efectivamente creo que por eso es un asunto de justicia social. Pero es un problema de salud pública, le debe preocupar También a los gobernantes, a los ministros de salud, que se disminuya el caso de abortos ilegales que generan complicaciones médicas que el mismo Estado, como se trata de sectores populares, tiene que cubrir a través de la seguridad pública. De acuerdo, de hecho el Ministerio de Protección Social ya ha sentado una posición pública que ha enviado en un documento a la Corte Constitucional, en donde reconoce que efectivamente el aborto ilegal es un problema de salud pública, habla del aborto ilegal como la 3ª causa de mortalidad materna en el país, una causa que según la Organización Mundial de la Salud es totalmente prevenible. Y efectivamente además tiene unos costos económicos bastante altos para el sistema de salud, todo ese manejo de las complicaciones de los abortos mal hechos. Es mucho más barato hacer un aborto bien hecho, más barato, más seguro y más digno, hacer un aborto bien hecho desde el comienzo. ¿Esto significa un cambio en la forma como se ha trabajado este tema del aborto y la lucha por despenalizarlo en muchos casos? ¿De dónde viene esa batalla suya? ¿Cómo se origina? ¿Dónde tomó esa vena? Mi interés personal surgió porque vengo trabajando por muchos años desde el derecho internacional en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y vi cómo existían argumentos muy fuertes para que Colombia modificara su legislación frente al tema. De otra parte también porque veía... la legislación colombiana es una moderna, mediana, atrasada, no, es de las más retrógradas que hay en el mundo. La población colombiana hace parte del 4% de la población mundial que todavía vive en países en donde el aborto no se permite en ninguna circunstancia. Fíjese que 2 días antes de presentar la primera demanda, el 14 de abril del año pasado, Irán despenalizó el aborto en las mismas 3 circunstancias que estamos pidiendo acá. Irán, que es uno de los países reconocidos como más fundamentalistas, en donde ni siquiera hay una diferencia entre Estado y religión, ya superó el debate y aquí todavía seguimos pataleando y tratando de ofrecer argumentos y convencer a las personas que tenemos que convencer. ¿Y eso la impactó en dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se metió en el tema? Yo estaba trabajando, como le digo, en derechos sexuales y reproductivos.
sabía que existían argumentos fuertes para Colombia y también sabía que en Colombia el tema del aborto era un tema que muy pocas personas se atrevían a tocar, y de hecho he venido conociendo como esos miedos desde que me metí de lleno y regresé a vivir a Colombia. Muchos políticos, sobre todo representantes a la Cámara, me cuentan cómo